Hola, en esta clase les voy a explicar cómo expresar. Hola, en esta clase les voy a explicar cómo expresar de dónde vengo y hacia dónde voy. Antes de empezar, les dejé acá una lista con cosas importantes que vamos a ver hoy. O por ejemplo, lo primero son los verbos que vamos a usar, de los cuales dos son verbos irregulares, de los cuales ya mencioné, pero hasta ahora no les conjugué. Hice una lista corta, porque asumo que si llegaron hasta acá, ya más o menos saben conjugar verbos. Quizás no así de rápido, pero ya más o menos tienen que tener una noción de cómo se conjugan los verbos regulares. Así que en este caso les puse las personas en las que cambia. Tenemos el verbo sprechen, que significa hablar, en el sentido de idiomas. Yo hablo tal idioma. La primera persona es ich spreche, yo hablo. La segunda, fíjese que acá es donde cambia esto, lo que lo hace irregular, es du sprichst. La tercera persona del singular, que sería er, sie, es, se conjuga como la segunda persona del plural, el ia. Decimos ia spricht, er spricht, sie spricht o es spricht. El segundo verbo irregular que vamos a ver es fahren, que significa manejar. No necesariamente tengo que estar manejando yo, sino que puedo ir como acompañante o puedo ir como pasajero. Pero implica que estamos usando algún medio de transporte. Decimos ich fahre, du fährst, er fährt, sie fährt, es fährt o ihr fährt. El resto de personas que no escribí se mantienen en infinitivo, por eso no se los escribí. O sea, tanto para decir wir como sie se usa sprechen o fahren. Sie fahren, wir sprechen. Por eso no se los escribí, no se los conjugué, porque recuerden que se mantiene casi siempre igual que el infinitivo. El resto del vocabulario lo puedo explicar más adelante cuando lleguemos a la parte correspondiente de la clase. Entonces, lo primero que les quiero explicar, les puse como vocabulario países e idiomas. Land und Sprache. El plural sería Länder und Sprachen, por eso lo puse en rojo para que sepan cómo formular el plural. In welchem Land spricht man welche Sprache? Welche, vimos la clase anterior, que significa cuál. Welche es uno de los pronombres interrogativos que se declina. Las declinaciones es un tema complicado que vamos a ver más adelante, pero quiero tratar de darles todas las versiones lo más correcto posible para que no se les vayan grabando mal en la cabeza. Spricht man. Man es un pronombre que se utiliza para hablar de cosas generales. Estamos hablando cuando el sujeto es o desconocido o no importa el sujeto. La forma más fácil de traducirlo, aunque no tiene traducción literal, pero en muchos casos se puede traducir como se o como uno. Por ejemplo, en esta pregunta, in welchem Land spricht man welche Sprache, la podemos traducir como en qué tierra o en qué país se habla qué idioma o cuál idioma. Spricht, fíjense, es la tercera persona del singular, en este caso, de sprechen. Por eso podemos usar otro ejemplo. Podemos decir, man hat nur ein Leben. Uno tiene solo una vida, o solo se tiene una vida. Les repito, no hay una forma literal de traducirlo, es algo bastante complicado de entenderlo, por eso lo quiero empezar a ver desde ahora y tratar de darles muchos ejemplos para que lo vayan entendiendo ustedes mismos. Los países que les anoté son los países que creo que son los que más o menos más pueden llegar a salir en una conversación en el día a día, para que los vayan viendo. Tenemos Deutschland, es Alemania. In Deutschland spricht man Deutsch. En Alemania se habla alemán. Frankreich es Francia. Reich significa reino. En este caso,
el nombre de Francia viene del reino de los francos. Ahí fue cuando se le dio el nombre a Frankreich y se habla Französisch. Es una de las palabras más complicadas en cuanto a idioma. Si se fijan, in Italien spricht man Italienisch. Esta sería como la forma más genérica de formar una tierra y un idioma. La tierra, el país, perdón, lo terminamos como en y el idioma como ish. Italia, Italien, Italienisch. Ahora vamos a ver otros ejemplos que se cumple la misma regla. In die Schweiz, cuando hablamos de Suiza, se dice die Schweiz por lo general, es en la Suiza. In die Schweiz spricht man alle drei. Alles, por lo general con ese final, en este caso sin S, significa todo o todos. Y drei significa tres. ¿Por qué lo puse así? Porque en Suiza los idiomas oficiales son los tres que vimos antes. O sea, in die Schweiz spricht man Deutsch, Französisch und Italienisch. Los tres son idiomas oficiales de die Schweiz. En Holland spricht man Deutsch. En Japón, dice que acá se escribe igual que el inglés, pero se pronuncia Japan. Spricht man Japanisch. Otra vez, con ISH al final. En América, que es la forma en la que se suele nombrar a América o Estados Unidos, también se le suele decir USA. En América und in England spricht man Englisch. En Latinoamérica und in Spanien spricht man Spanish. En casi toda Latinoamérica y en España se habla español. Muchos de los países de Latinoamérica, como por ejemplo Argentina, Colombia, Bolivia, se forman también con la EN al final. La única diferencia quizás es que Colombia se escribe con K en vez de con C y con U en vez de con O. México, Cuba, muchos países se mantienen iguales o casi iguales que el alemán, por eso no les quiero dar una lista enorme. La lista se las puedo dejar en el blog, así no lo hacemos tan largo acá. Brasilien también sigue la misma regla, que termina con EN. Aber in Brasilien spricht man kein Spanisch. In Brasilien spricht man Portugiesisch, wie in Portugal. En la clase anterior les dije que hin y hea indican destino y procedencia, respectivamente. En muchos casos podemos traducirlos como hacia o desde, pero no en todos los casos. Por ejemplo, puedo decir wo hast du das her? ¿De dónde tenés eso? ¿De dónde sacaste eso? Ahí no lo puedo traducir como desde dónde lo sacaste. O puedo decir komm her, al dar una orden, puedo decir vení hacia acá, komm hierher, vení hacia aquí. O puedo decir, si doy una orden, puedo decir komm her, vení para acá, o komm hierher, vení para acá, indica hacia acá, y hin hacia allá, en muchos de los casos. Estas dos palabras, como la semana pasada se las dije como woher y wohin, ahora ya vamos a ver que hay muchos casos, hay muchas preposiciones en el alemán que se pueden separar de la palabra y poner al final de la frase. Es un tema complicado para agarrar la mano porque nosotros no lo tenemos eso. Pero sepan que en este caso por lo menos es exactamente lo mismo decir wo hast du das her que woher hast du das. Wo fliegst du hin que wohin fliegst du. Es exactamente lo mismo si ponemos wohin o wo y hin al final, woher o wo y her al final. Aus significa de, en el sentido de yo vengo de. Por ejemplo, ich komme aus Argentinien, aber ich wohne in Deutschland. Wohnen significa, nosotros lo traduciríamos más generalmente como vivir. Acá se lo traduce como habitar, porque significa vivir en el sentido de yo vivo en. En cambio,
vivir, de vivir la vida, se dice leben. Si yo les quiero contar que me voy de vacaciones, yo digo ich gehe in Urlaub. Yo me voy en vacaciones, yo me voy de vacaciones. Ustedes me pueden preguntar, ¿wo gehst du hin? Y yo les digo, ich gehe nach Holland. Nach, en algunos casos ya les dije que significa después, pero en este caso significa hacia. Pero también tenemos otras formas de decir yo voy a, dependiendo del medio de transporte que voy a utilizar. Puedo decir ich fahre nach Spanien, por ejemplo. Eso en el caso de que yo esté utilizando un medio de transporte terrestre o un barco incluso puede ser, puedo decir ich fahre mit Schiff. Puedo decir, ustedes me preguntan, wie fährst du hin? ¿Cómo vas? Yo les puedo decir, ich fahre mit dem Bus o ich fahre mit dem Zug. Bus obviamente es autobús, Zug es tren. O ich fahre mit dem Auto. Yo me voy con el auto, me voy. Eso quiere decir que o yo voy manejando. Puedo preguntar, por ejemplo, yo me voy a algún lado con mi mujer, le pregunto, ¿fährst du oder ich? ¿Manejas vos o yo? Pero si vamos como acompañantes o como pasajeros en un autobús, también se utiliza fahren. No necesariamente tengo que estar manejando yo. En cambio, si vamos en avión o cualquier medio de transporte que vuele, porque podríamos ir en un caso extraño, pero podríamos estar yendo en un Zeppelin o en un globo aerostático, también utilizaríamos fliegen. Wir fliegen nach Argentinien. Wir fliegen nach Japan, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia más grande. Fliegen sería por aire y fahren sería por tierra o por agua, implicando que alguno maneja. Entonces, sin mucho más que aclarar, algunos ejemplos. Woher kommen Sie? ¿De dónde viene usted? Ich komme aus Italien. Yo vengo de Italia. Wo fliegen Sie hin? O wohin fliegen Sie? Vamos a hablar de otra persona. Wo kommt er her? Er kommt aus Frankreich. Was spricht er? Er spricht Französisch und Italienisch. Él habla francés e italiano. Entonces con esto ya tenemos una base para preguntar de dónde viene una persona o para explicar de dónde venimos nosotros, hacia dónde queremos ir, cómo vamos. Y recuerden, en el blog les dejo anotado todo el vocabulario nuevo que vimos, algunas cosas de gramática y el índice de todas las clases. Vielen Dank und bis nächstes Mal.